Bueno, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Este, Hoy vamos a tener en la apertura a Joaquín Rodríguez Nebot. Él es licenciado en psicología, psicoterapeuta, psicólogo social, ex profesor titular de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, dirán, y ha escrito de su autoría 4 libros y múltiples artículos y coeditor de 7 libros. Eh, y agrego, eh, es frecuente concurrente los domingos a la feria de Tristán Narvaja, en donde eh, es, si usted va, es probable que se lo encuentre. No, Digo por la forma, por la lógica que se desarrolla en la feria, que yo creo que es casi una contradicción con el shopping, en donde en los shopping uno va a buscar algo, en la feria va a encontrar, son las cosas que lo encuentran a uno. Bueno, Joaquín, eh, vuelven libros la- viejos, objetos. No, hay de todo. hay de todo. Sí, ya sé, pero ¿qué revuelve Joaquín? Bueno, depende del domingo, yo qué sé. No, no, este, yo he tenido el azar de encontrarlo y no solo libros, puedo dar cuenta de preferencias diversas. Pero Sí, concentrémonos en Clinamen. Joaquín, ¿qué te llevó a desarrollar, a proponer el término con relación a la clínica? Claro. Vos sabés que es un tema que hace más o menos, yo te diría hace 30 años empecé con una especie de, mm, ¿no? Yo diría, cuando yo hice una tercera formación, digo tercera formación porque yo hice formación de psicoanálisis en la Escuela Freudiana, allá, de Buenos Aires. Hice mi formación en psicología social en la escuela con Pillón vivo, ¿no? Todavía, con Pillón Rivière, o sea, tuve el agrado de poder conocerlo bastante cercanamente a Enrique. qué lindo. Y después, posteriormente, hice formación en psicodrama y en mi tercera formación fue con los sistémicos. Cuando estaba en México, en el exilio en México, pude conocer al doctor Fernando González, que había hecho el seminario de Lacan allá en París y que además hizo el doctorado con René Luró. Y con él hicimos una investigación sobre todo el trabajo de Félix Guattari, tanto el de Antiedipo, el primer volumen que es de la década del 70, como el Mil Mesetas que es de la década del 80. Eh, ¿Qué pasó con toda esa cosa en mi cabeza y además con la clínica? Yo hice una clínica comunitaria, empecé con una comunidad, trabajando en una comunidad terapéutica para pacientes psicóticos en México durante 5 años, 20 horas a la semana. Después pasé a comunidades indígenas porque estuve en contrato con el INA, con el Instituto Nacional de Antropología de allá, y estuve laburando en comunidad en el CERPAC de allá de México, recibiendo gente de Salvador y de Guatemala y de Nicaragua, etcétera. O sea, exiliados, ¿no? Entonces, realmente yo ya tenía un conflicto bastante fuerte que lo había pretendido solucionar el tema de la relación de objeto, famoso en Melanie Klein, ¿no? En donde fue bastante cuestionada la relación de objetos fundamentalmente por el planteo lacaniano, ¿no? O sea, el planteo lacaniano realmente rearma todo el sistema pulsional y además rearma todo el sistema del objeto. Hablando del objeto parcial, no existiendo la idea de objeto total, sino de los objetos parciales. Y es ahí cuando yo en un seminario en Yale, yo me encuentro con la idea del objeto fractal, que está relacionado con el clinamen. Pero el clinamen es una vieja teoría griega, ¿no? Que Epicuro tenía una polémica bastante fuerte con Aristóteles, porque Aristóteles decía que se movían
los electrones se movían verticales u horizontales, o sea, en ángulos rectos. Porque era la geometría euclidiana, ¿no? Todo se movía, o era circular, o era recto, o transversal, pero nunca en esa formación como es la naturaleza. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que entonces en el campo, que después se va a desarrollar científicamente, las líneas son siempre rectas, o son curvas, o semiesféricas, o parabólicas, ¿no? Pero nunca se pudo pensar la posibilidad de cómo se puede matematizar el borde de una costa, cómo se puede matematizar el largo de la piel, cómo se puede matematizar, digamos, el espacio de las nubes que ocupan. ¿Cómo se puede matematizar de pronto el vuelo de los pájaros en bandadas? Esos son los objetos fractales. Y esto es algo que produjo René de Mandelbrot, que era un francés exiliado, no francés, perdón, era, creo que húngaro, no, austríaco, judío rajado del Führer, se fue a Francia y después terminó en Estados Unidos, como muchos de ellos terminamos en las universidades, y él terminó en el laboratorio de matemática de Yale. Lo que nosotros podemos hacer hoy en día, que nosotros nos veamos de esta manera, son en base a la fórmula de Mandelbrot cuando habla de los objetos fractales. ¿Y qué es el objeto fractal? Y esto es lo más interesante, es algo que tiene un sistema de morfología que se autorreproduce y se autoasimila a sí mismo y se puede reproducir al infinito. La única diferencia es que no se sabe a ciencia cierta hacia dónde va el vector de fuerza o de gravedad para construir la forma. Cuando vemos el perfil de una montaña, digamos, lo que nosotros estamos observando es que la piedra se reproduce incesantemente al infinitum, pero nunca vamos a saber bien si está del lado derecho recargada o si está del lado de izquierdo más recargada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si los volúmenes van hacia un lado o si van hacia el otro. Y esa decisión es el clinamen, o sea, es la desviación. Entonces, ¿qué es lo que me pasaba a mí en la clínica? En la clínica yo encontraba ciertas reflexiones que me servían para pensar ciertos elementos clínicos o ciertas situaciones clínicas. Entonces, la relación de objeto, la transferencia, la contratransferencia, etcétera, y las situaciones clínicas que se daban, a mí me daban un pie para poder entender medianamente qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, percibía que era corto. Y esto hizo que yo pasara a tener otras formaciones con otros modelos mentales. Y acá entra el tema. No existe ningún modelo mental único que abarque la composición mental de la humanidad. No lo puede abarcar. De alguna manera, Fanon, cuando habla del Edipo africano, habla de una diferencia. De la misma manera que Levi-Strauss, cuando trabaja en las mitológicas en Brasil, se da cuenta que el sistema edípico no es el clásico occidental que había pensado Freud, papá, mamá, etcétera, etcétera. Y a partir de los análisis reales antropológicos, nos vamos dando cuenta que el esquema edipiano es un esquema restrictivo a determinado tipo de cultura, determinado tipo de tradición cultural. El primer punto es eso. El segundo punto es que ¿cuál es el tema del anudamiento transferencial que se produce al inicio, sujeto supuesto saber, en la relación de contacto, ¿no? Cuando de pronto uno observa qué es lo que viene a consultar, qué es lo que viene a demandar? ¿Demanda análisis? ¿Demanda saber de sí mismo? ¿O directamente lo que está demandando es resolver un problema? Porque lo que nos cuentan nuestros pacientes en cualquier ámbito, puede ser en el corredor de un hospital, puede ser en un set psicoanalítico con un diván, etcétera, etcétera, ¿no? O puede ser en la calle, porque los ejemplos de Freud sobran, ¿no? Cuando iba con Mahler a Berlín, iban en el tren y iba haciendo el análisis durante el viaje en Berlín, ¿no? O cuando caminaba por el pequeño jardincito, ¿viste? Con los perros al lado, ¿viste? Que los tenía ahí los shows, ¿viste? Caminaba por el jardín y iba caminando con el paciente, ¿no? O sea que el acto de la situación analítica, inclusive por relatos de pacientes, a veces determinadas palabras, determinadas intervenciones de terceros que no son psicoanalistas, ni psicólogos, ni nada, operan mentalmente de una manera impresionante.
Entonces siempre me estuve preguntando que el hecho de que de pronto el enfoque sistémico o el enfoque psicodramático, que tienen determinadas variaciones y circunstancias de producción, ¿no? ¿Por qué ellos dan cuenta de determinados aspectos y de pronto no dan cuenta de otros? Entonces me pregunté ahí que el problema es que nosotros tenemos un método demasiado cerrado y tendríamos que abrirlo. Bueno, y yo creo que los que los abren realmente nos aportan un método importante para poder entender lo que es el clinamen. El clinamen es el efecto del desvío de la norma. Esto funciona con determinada caída, pero el clinamen hace que la situación genere una novedad. El concepto, entonces, habla de la desviación a lo instituido. Nosotros vivimos escuchando nosotros vivimos escuchando el sufrimiento, aquello que llamaba el malestar de la cultura, Freud. Ese sufrimiento es lo que nosotros escuchamos, es lo que no podemos poder adaptarnos nunca. Al no poder adaptarnos nunca, estar perfectamente modelado nuestras necesidades, porque nuestra condición deseante supera el objeto real, parcial, lo supera, y construye el fractal. Cuando digo fractal, cuando decimos fractal, estamos estudiando eso, lo estudiamos en el equipo en la facultad, veíamos que cuando se cambia una situación en una familia, cambia toda la estructura, o sea, cambia todo el relacionamiento. Y esto lo vemos también en terapias de pareja. Vos golpeás en un punto, en una intervención, se genera una desviación y rearma todo el circuito nuevamente. Esta potencia que de pronto puede tener una intervención o solamente el hecho de abrir el espacio para ser escuchados, esto permite abrir una situación novedosa y un recambio de los roles. Justamente el juego de roles dentro de un grupo tiene que ver con esta metamorfosis que se produce porque ingresa algo, un objeto fractal que recambia todo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que el clinamen primero, es una desviación. Segundo, es lo que nos permite, es por lo cual nosotros somos demandados. Nosotros somos demandados por un síntoma, pero nuestro lenguaje médico heredado también por parte del psicoanálisis, fíjense que el psicoanálisis ha tenido que cambiar cuando Lacan termina hablando del síntoma, ¿no? Para romper con el esquema típico del indicador semiológico médico, es justamente trata de hablar de que en realidad la teorización tiene que ver con esta formalización que hace, en donde es el equívoco que produce el inconsciente. Es aquella situación de múltiples intereses y de encontrados que genera un efecto y se supone que eso es un objeto fractal y eso produce una modificación. Entonces, por eso planteo que, por eso el esquema de trabajo que hago en ese artículo es justamente un sistema cartográfico, es detectar del desviante cuál es la fuerza mayor del desviante. Por ejemplo, el desviante puede ser una situación actualizada, despido, pérdida de trabajo, depresión reactiva, caída en depresión, situación de anoxia familiar, situación de angustia, etcétera, etcétera, o sea, incorporación del efecto del plano laboral circunscribe a todo el plano familiar. Y eso se circunscribe también al plano personal e íntimo del sujeto. Esas transposiciones categoriales de las que hablaba Hugo Bleichmar, ¿no? Que es como una transposición, ¿no? Pierdo el empleo, termino impotente sexualmente. ¿Se entiende? O sea, hay una situación de transposición, pero no es solamente la transposición, porque esta transposición viene aparejada de que en lo vincular se ha modificado toda la relación porque se perdió un ingreso de dinero elemental. Entonces, cuando nosotros pensamos nuestra realidad, la realidad social en la que vivimos, también tenemos que pensar no solamente el plano laboral, económico, habitacional, sanitario, genealógico, biológico, sino la existencia de este nuevo agente social que se llama la cibernética. Y acá creo que nosotros estamos medio en pañales, porque es lo que tenemos que seguir produciendo y trabajando, que es cómo
el sistema cibernético se nos presenta a nosotros ya como un sujeto histórico eh, con el cual estamos dialogando. Cuando recién decíamos en broma, vamos a preguntarle vamos a preguntarle a la inteligencia artificial a ver cuándo Dios dejó de hablar, ¿no? Ese es como la incorporación de un sujeto histórico. Y nosotros estamos, yo digo, como que recién entendiendo los efectos de lo que quiere decir relacionarnos con este objeto que en realidad es el gran objeto fractal del acontecimiento humano en esta civilización, ¿no? Va a haber un antes y un después de la cibernética. O sea, esto es como el hierro, es como el descubrimiento del hierro. Se cambió todo con la rueda, con la agronomía, con la agricultura, ¿no? Con la dominación de los animales, la aparición de los metales, la aparición del hierro, la aparición de las manufactureras, las fábricas, la era industrial. Ya murió la era industrial. Digamos que pervive, porque la rueda pervive, ¿no? Y el hierro está también, ¿no? Porque hay cosas que son de acero. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos navegando como, con ciertas dificultades, como en el sentido de que todavía no sabemos cómo estamos acomodando los cuerpos sociales con este advenimiento de este agente social que se llama la cibernética, ¿no? O llámenle ustedes inteligencia artificial o como quieran. Por eso, el clinamen hoy es lo cibernético. O sea, eso es el acontecimiento superior que está pasando entre todos nosotros. Pero por otro lado, los objetos fractales son aquellos con los cuales nosotros permanentemente nos relacionamos y nuestra mente se nutre de objetos fractales. Nuestras imágenes de sueños son objetos fractales. Porque cuando pensamos en imágenes, la imagen que construimos dentro de la pantalla se construye en base a los teoremas y a las fórmulas de Mandelbrot, que te permiten dibujar y hacer que la imagen se reproduzca de nuestra cara en la pantalla. Y eso es logrado por el objeto fractal, por las matemáticas fractales, que permiten reproducir un pequeño campo de mi piel al infinito. Paro acá porque me gustaría que ya hay gente que quiere hablar. Elina. Porque además quiero escucharlos más que otra cosa. Bueno, la verdad que sabes mucho, Joaquín. No. Me alegra escucharte. No, me quedé pensando en nosotros como sujetos históricos y como que nos vamos haciendo con otros o desarmando con otros y nos vamos subjetivando, desubjetivando continuamente. Me asombró que tú dieras el ejemplo, dijiste, cuando yo pierdo el empleo, este, eso repercute sobre la familia, sobre ta, ta, ta. Ahora, lo que me asombró es la palabra que empleaste. Yo trabajé durante 25 años más o menos, mi equipo, un equipo y yo, para la gente que busca trabajo o un mejor trabajo. Y una de las características es que se percibían a ellos mismos como perdiendo algo. Y era una situación económica cuando empezamos en el 96, creo, catastrófica, y se lo adjudicaban ellos mismos y se abrían sus posibilidades, sus cabezas, cuando veían que todo esto no era culpa de ellos. Yo puedo perder mi billetera por distraída, pero no perder el empleo. Me sacan el empleo porque no soy yo el que lo pierdo. Y esto nos sirvió mucho para desculpabilizar a la gente del grupo porque culpabilizados no andaban. Yo me acuerdo una vez, era todo un grupo, trabajamos de muy distintas maneras, entonces esos años cambiamos, venimos. Había un grupo de personas sentados presentándose y había una señora que decía, bueno, yo trabajaba en la fábrica Pirulo, cerró y bueno, yo no sé nada. Y mi hijo me decía que aprenda inglés, porque sin inglés no voy a ningún lado. Y bueno, al final me quedé, no aprendí inglés, y bueno, acá estoy sin trabajo, bla, bla, bla.
El señor de al lado decía, bueno, yo vengo de Estados Unidos, estuve viviendo ahí 10 años, trabajé en la... O sea, no era el inglés, era alguna otra cosa. Esa presentación en grupo a la señora le sirvió de un alivio tremendo y creo que no, esto de decir pierdo el empleo es una mentalidad como un poco capitalista, perdón, pero Ujú. no sé qué opinas tú. Sí. No sé si alguien más quiere decir algo, alguna cosa, alguna idea. Solo preguntar cómo defines el objeto fractal. Bueno, el objeto fractal es algo que se mueve, no es rígido. O sea, acá empezamos con una cosa, es dinámico, está permanentemente en movimiento. O sea, el objeto fractal, por ejemplo, ¿no? Cuando uno habla de la representación del objeto a nivel clínico, a nivel kleniano, por ejemplo, de la representación de objeto bueno, objeto malo, etcétera, etcétera, ese esquema, que es un esquema, a mi entender, primerizo, pero bastante interesante desde el punto de vista clínico, porque había que despejar ciertas cosas que tenían que ver con las emociones que estaban ligadas a los objetos. Por otro lado, Melanie Klein hace un movimiento bastante interesante cuando dice que es el esquema psíquico, el modelo psíquico que se relaciona con todo el objeto. O sea, entonces en este punto hay una ligazón. Pero el problema básico es cómo uno construye una imagen. Uno construye la imagen de a pedazos. Uno tiene huellas némicas y puede construir una imagen ideatoria. Uno puede crear una imagen. Si no, el pintor no podría estar pintando lo que pinta. Aquí hay un punto entre lo que es lo que yo me puedo imaginar y llevar al papel, ¿no? Que es lo que hace el artista, ¿no? Llevar al papel. Y otra cosa es entender que el proceso que está acá, la imagen de acá, con la imagen de la afuera nunca va a corresponder. Ya eso genera un fractal. ¿Se entiende? Porque es casi el mismo, pero no es lo mismo. ¿Se entiende esto? Entonces, volviendo para atrás. Y por eso es importante el rasgunario, porque es como el perfil de lo que te indica que es lo que uno generalmente queda atrapado dentro del objeto fractal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay movimiento. Y acá es cuando es importante traer las teorías del vínculo, que nacen con Pillon, después son reelaboradas fuertemente por Janín, por Isidoro y toda esa gente que hace un trabajo descomunal. Entonces, ¿qué pasa allí? Ahí lo que estamos observando es que el objeto no es rígido. Cuanto más rígido es el objeto, más temible puede ser, más energía consume, más emocionalidad consume, más angustia consume, y ahí estamos más en la rigidez psicótica. Pero, del otro lado, en la neurosis vos lo que observás es el desplazamiento permanente. Entonces, cuando vos observas el tema del vínculo y la complejidad que conlleva encima las estrategias vinculares y las formalizaciones del vínculo y la configuración del mismo, vos te vas dando cuenta que va cambiando. Fíjense en cómo empieza la teoría del vínculo en Isidoro Berenstein. Quiere forzar a Levi-Strauss a entrar dentro del esquema freudiano. En su primer libro es una monografía casi estudiantil, donde quiere forzar el esquema de Levi-Strauss para meterlo adentro del esquema freudiano. Después se da cuenta que no sirve eso, porque la clínica se le desplazó. Entonces, ¿qué quiere decir que se le desplazó? Quiere decir que no engancha, que la teoría no engancha porque se desplaza. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene evolución. Entonces, cuando hablamos de las series complementarias, cuando Freud hablaba inteligentemente de las series complementarias, ahí él estaba hablando algo de un tema que para mí era fundamental, que era la transgenealogía. Y ese es el objeto fractal, que se une a narraciones y a significantes preponderantes y que eso hace que permanentemente esté variando, a pesar de que tenga ciertas lógicas, pero el objeto fractal tiene una lógica que es autoasimilarse. Quiere decir autoasimilarse que tiene una tendencia a repetirse. Pero nuevamente, por las leyes de Mandelbrot vamos a ver que la deriva de la fuerza gravitacional es lo que permite que si el árbol sube hacia arriba o si de pronto se va hacia el costado por la fuerza del viento. Ahora, yo agarro una parte del árbol y se me reproduce en la hoja, como se me reproduce en la raíz. Y ese es el ADN.
el ADN es nuestro objeto fractal, porque eso está permanente, pero como se autorreplica, va generando modificaciones. Y eso es lo que pasa con nuestra clínica. Cuando nosotros tenemos un paciente de larga data, de 2 o 3 años que viene, 4, 5, no importa. Yo tengo pacientes de 10 años, claro, están bastante. Pero ¿qué pasa? Necesitan ese apuntalamiento. Pero yo veo que desde que empezó, pasando terminando, ha variado muchísimo la secuencia, pero sigue siendo con ciertas lógicas. Pero la secuencia ha variado notablemente. Y esa posibilidad te la da justamente el objeto fractal, porque no es un objeto representacional rígido, sino que se mueve todo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta hoy en día, no solamente por el progreso técnico, que se mueve a velocidades altísimas, sino que también lo que se mueve somos todos nosotros. El universo, etcétera, todo está en movimiento. Entonces, nada se para, nada se detiene. Solamente nosotros con una fantasía de que hay una idea, Dios, que es inalterable. ¿Se entiende? Pero eso es una construcción abstracta. Pero cuando vos vas a la realidad, vos ves que todo se está modificando. Entonces, el fractal sirve justamente para entender esto. Son parcializaciones, no son totalizaciones y siempre está en movimiento. Cuando crees que lo vas a alcanzar, ya produjo otra. Y eso es lo que Entonces es coherente con el planteamiento de la pérdida, de que es un objeto de pérdida, es un o objeto, articulado a la pérdida. no en pérdida, ¿sabes qué? Yo te llamaría en fuga. Cuando, ¿entendés? O sea, no es que lo vas a perder, está en fuga. Entonces, pero lo que pasa es que tú al hacer tú, te estás acercando siempre. No sé si me explico, ¿no? Por tu movimiento. No sé si te respondí un poco la idea. Sí, sí. Alejandra, Permanente producción. ¿Cómo? Estaría en permanente producción. Exacto. En permanente producción. Nunca se consolida. Opera parecido al fantasma. Lo que pasa es que el fantasma es más rígido. Eso es en el campo erótico, que eso lo trabajo más adelante en ese artículo. Pero Alejandra, Sí, ay, pues me parece muy interesante esta idea, Joaquín. He leído a Karen Barad, que es es una mujer que es como astrofísica o alguna cuestión de este tipo, que habla de los fractales precisamente y tiene unas ideas muy interesantes. Bueno, los fractales, en primer lugar, me parecen muy bonitos. Yo creo que ustedes los han visto en la naturaleza, como hay plantas que, o sea, como florecitas o plantas que parece como que se repiten. Aquí en mi jardín tengo una que, bueno, hasta ahorita estoy pensando que lo hubiera traído para enseñárselas, pero parece como si se repitieran, o sea, como una estructura que repite otra, muy bonitos, ¿no? Y en la naturaleza hay ejemplos muy bonitos de fractales lindos, ¿no? Que parece una cosa geométrica, cómo se repite, ¿no? Entonces, bueno, pero regresando un poco a Karen Barad, ella plantea que en la historia pareciera que hay fractales como procesos que se repiten curiosamente muy parecidos en diferentes momentos de la historia, que parecen fractales ella lo llama así como em, cuestiones y ella da ejemplos, que ahorita no los traigo en la mente, pero da ejemplos como en determinadas circunstancias los sucesos se repiten y parecería que están como en una estructura, en una misma estructura, que finalmente tiene movimiento, como dices, y que va creando circunstancias complejas. De hecho, ella plantea cómo en la creación de la bomba atómica había discusiones entre si era conveniente construir todos esos elementos para construir reactores nucleares y tal, y todo esto que podrían ayudar, pero al mismo tiempo hay, pues obviamente, todas las cuestiones de destrucción
pero ella va citando cómo a través de la historia estos ejemplos se van repitiendo en situaciones de, pues de destrucción o de creación y tal, y que precisamente ella plantea que en la ciencia habría que pensar en una ética de qué consecuencias va a traer lo que estás produciendo para ver qué tanto es conveniente o es una cuestión destructiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es una cosa muy difícil de decir porque al mismo tiempo, como también mencionábamos la otra reunión, como cosas que son destructivas también a veces traen cosas de creación y de crecimiento, por decirlo así. Entonces, pues bueno, eso es una parte de mi reflexión. Y la otra es que no sé qué opinen los demás, o sea, como para reflexionarlo. En este clinamen que dices de esta inclinación o esta desviación Ujú. del fractal que se repite, sí tendría que ver con la relación humana. O sea, qué tanto en los procesos lo que deviene en un cambio es precisamente la relación humana de estos fractales, que también pensaba si se podrían como relacionar con la compulsión a la repetición, por ejemplo, ¿no? Claro. Y que la relación es lo que da este clinamen, sí, esta inclinación y esta desviación que promueve un cambio, ¿no? Entonces, bueno, fueron varias cosas que estaba pensando. Mm, sí. Miren, hay una cosa que a mí me pasó, porque me acuerdo cuando estábamos en la comunidad terapéutica, ¿no? En la Mendao, allá en México, en el Distrito Federal, hay una comunidad terapéutica para pacientes psicóticos o con severos trastornos de adicción que generaban psicosis tóxicas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces era un conglomerado, había por lo menos como unos 40 pacientes y éramos más o menos unos 30 y pico de técnicos distribuidos en 24 horas porque era de 7 por 24, ¿no? La comunidad. Entonces, recuerdo que estábamos con Juan Tuber o Klander, no sé si recuerda a alguien a Juan, a Juan Tuber. ¿Vos te acordás, Lina? Bueno, Juan estaba coordinando el grupo operativo de que estaba ahí para todos los técnicos, ¿no? Y digamos, yo era un Nobel muchacho de aquella época, te estoy hablando de la década de los 80, ¿no? 80, 81, 82, 83, por ahí. Estuve 5 años con ellos. Y vos sabés que hay una cosa como muy curiosa que pasaba. Porque nos preguntábamos, ¿qué es lo que cura acá adentro? Entonces lo que veíamos, tratábamos de distinguir, ¿no? Y en los informes que hacíamos de cada una de las terapias, porque había terapia individual, terapia grupal, terapia de acción, terapia deportiva, talleres de esto, talleres de acá, había de todo. Salidas a teatros, a cines, a lugares, y que el otro, ¿viste? Para todos lados. Arrancábamos, íbamos en un ómnibus y ya nos veían venir y bajábamos. Y además había paranoico, había de todo, era un circo romano aquello, ¿no? El asunto es de que estábamos ahí y nos decíamos entre nosotros, ¿qué es lo que cura? Y en un momento una antropóloga que estaba haciendo toda una observación de toda la institución, Estela Kuan, profesora de la facultad de allá de antropología de la UNAM, nunca me voy a olvidar, agarra y dice, lo que ustedes no entienden es que no hay un solo factor que cure, sino que lo que cura es la combinación de todos estos factores. Lo que cura, lo que ayuda a esta gente es justamente la combinación, no solamente la combinatoria de las técnicas de intervención, sino la propia relación de los sujetos entre sí, del staff con los muchachos y con las muchachas. ¿Se entiende? Entonces, esa relación, ¿no? Y esas situaciones de diferentes planos, ¿no? Juegos deportivos, juegos de mesa, juegos del otro, hacer la comida, preparar esto, limpiar, hacer esto, lo otro, todo ese conjunto era tenido en cuenta y donde había un factor importante, quizás el factor más importante era que uno era escuchado.
Esa es la clave. Y yo creo que acá hay un punto, y por eso, por más que venga el algoritmo y nos va a liquidar en un montón de aspectos, sobre todo para los psicólogos que se dedican a determinados ámbitos, van a quedarse sin trabajo rápidamente, ¿no? Porque el AI, ¿viste? Se instala y te puede hacer perfectamente todo el trabajo que es, por ejemplo, para acceder a entrar a una empresa. Lo puede hacer la AI tranquilamente. ¿Qué ocurre? Ser escuchado por otro es quizás la cosa más importante. Es que hay algo de la presencia del otro que haga o no haga, justamente provoca esa situación. Pero ser escuchado por muchos es aún más importante. Elena, ¿querés hacer algo? Elena, dale, Elena, Gracias. dame mano. Era Quiero hacerte una pregunta, pero me sale el todo esto complemento de así. lo que decía No Joaquín. sé, vos pensaste que era por vos, pero eh, Joaquín, a mí me encanta esto, este, y todo esto me resuena por un lado novedoso y por otro lado como que me toca, me lleva en algo al trabajo con psicodrama. No, no sé en dónde. Pero te quería preguntar algo puntual que me gustaría que desarrolles un poco. Vos dijiste que el Climare es la IA hoy. Me gustaría que puedas, porque no lo comprendí, este, relacionarlo con esto fractal. Capaz Bueno, que tenés que repetir y le pido disculpas a todos, pero me, me gustó esto que dijiste de la IA. una cosa, nosotros, por ejemplo, este encuentro es un encuentro virtual, ¿de acuerdo? Pero Mm, estamos todos juntos, pero es mm, virtualmente juntos. Ahora, la pantalla está funcionando por la fórmula de Mandelbrot, que es el objeto fractal. La pantalla, o sea, ujú, el imaginólogo que te hace una resonancia, lo que ve en la imagen no es la realidad. Lo que ve es un constructo que en realidad mm, lo hizo Mandelbrot a través de la fórmula, ¿se entiende? O sea, Exacto. no es que sacó la fotografía dentro del cuerpo, no, la construyó, que es distinto. ¿Me explico? O sea, los haces golpean y reconstruyen los bytes y eso es Mm, una imagen que además se hace dimensional. Mi hijo, mi hijo trabaja en Oxford, en Londres, digo en Londres no, en Inglaterra, ¿no? Y él lo que hace, él hace dibujo 3D. mm, ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando vos ves la película de Peter Jackson, el King Kong, la uno, mm, Jackson, vos ves un mono, pero en realidad no es un mono. Los actores están hablando al vacío. Le están poniendo una marca y le dice, ese es el mono. Y el actor tiene que hablar solo. Es una de las dificultades que decía Liam Neeson, el actor irlandés, el famoso. Decía, es horrible trabajar con esto porque uno tiene que interactuar prácticamente con nadie. Tiene que imaginarse que hay mm, ahí. Entonces tenés que hacer la interactividad con ese otro y te van gritando la letra de atrás y vos tenés que hacer todo el pavimento que está delante tuyo. Porque adelante no tenés nada. Pero cuando vas al film, vos ves el mono. ¿De acuerdo? Bueno, mi hijo se encargaba del pelaje del mono. El pelaje. ¿Se entiende, no? O sea, que es eso que se mueve para mm, dar una consistencia real. Y eso se hace justamente por el objeto fractal. Se hace, el fracta es el mono, pero la construcción del fractal es porque agarra una mínima parte del pelo y la reproduce in infinito ni con los desviantes necesarios para dar la forma de que se está moviendo por el aire. O porque se movió, entonces el pelo se mueve. ¿Se entiende esto? Entonces, este trabajo, fíjate vos que estamos viendo, cuando nosotros vemos cine fantástico, de ciencia ficción, etcétera, etcétera, lo que vas a ver es todo pantalla verde atrás, porque en realidad lo mm, que hay es el dibujo. Ahora volvamos a esto. Toda nuestra cotidianidad se transformó radicalmente a partir de esto.
las velocidades interactivas, las coordinaciones entre nosotros, a tal hora, etcétera, está llegando, no estoy llegando, etcétera. Cuando antes, nosotros que somos ya, dejemos cana, Ujú. vamos para atrás, vos te tenías que esperar en el boliche a veces media hora para que el otro llegara. O a veces no llegaba. Entonces yo estaba 45 minutos esperando en el boliche o en la parada de ómnibus a ver, ¿este va a venir o no va a venir? ¿Se entiende, no? Y cuando ahora no, ahora es inmediato, ahora todo inmediato. Pero no solamente eso, sino que ahora nosotros, y este es un tema, nosotros depositamos una confianza sobrehumana en la inteligencia artificial y consideramos que lo que nos va a decir es lo verdadero. Bueno, ahí tenemos el primer problema. ¿Se entiende? Tenemos un Ah, primer problema. El pero relacionamiento con un sujeto que nos habla, pero sabemos que no es un sujeto, sino que es un enorme sistema, es un enorme algoritmo que está sacando data de toda la inmensidad de data que tiene y que tiene acceso. Y que por eso nosotros decimos lo que dice la AI es lo correcto. Y hay que andarse con cuidado. No será manipulable la AI, como son manipulables las redes sociales, como el experimento que se hizo con Cambridge Analytica y lograron que Inglaterra, que el Reino Unido se separara de Europa, ¿no? Ujú. Y que por tanto, o sea, hay cosas, nuestro trabajo, nuestras formas de trabajo han cambiado notablemente. Ahora nosotros estamos ingresando en este tipo de trabajo a partir de la pandemia, se legalizó que podemos perfectamente este, prescindir de lo presencial en todo caso, ¿no? Y solamente tenemos una relación virtual. Estos pequeños cambios han sido mayúsculos también, porque no solamente el acceso a la información, antes tenías que irte a la biblioteca, ahora no necesitas la biblioteca, ahora necesitas un dispositivo que te dé acceso a una biblioteca virtual. Entonces, todo esto ha variado tanto que ha llevado a que aparezca este sujeto histórico como posible de relacionamiento con él. Cuando los programadores agarran, ya les dan las indicaciones y el programa te aparece en menos de 30 segundos. Cuando antes un programa te llevaba, un programador le llevaba un mes o 2 semanas o un mes y medio a hacer un programa específico para una empresa. Hoy el dueño de la empresa introduce su data y le dice, hacemos un programa de facturación, de esto, del otro, de liquidación, bla, bla, bla. Se lo hace en 30 segundos. Entonces, y esto va a generar un efecto social de pérdida de empleos, pero también de reconsideración de cuáles son las tareas que vos podés hacer para lograr sobrevivir en una etapa donde hay cosas que se van a ir perdiendo y otras que se van a ir ganando. O sea, esta traslación al estado cibernético nos lleva inevitablemente a repensarnos en nuestras estrategias laborales. O sea, la presencia del sujeto cibernético nos ha llevado a recambiar todo, el modelaje educativo, la remodelación solamente también oficial de oficios y de profesiones, y la remodelación inclusive educativa y del desarrollo cerebral. Si te están diciendo desde Harvard que de 0 a 5 no lo metas en una pantalla interactiva es por algo. ¿Y sabes por qué? Es por hipertrofia de uno de los lóbulos del cerebro. Porque cuando vos metés una relación de interactiva con una pantalla, la descarga de dopamina es inmediata. Entonces se arma un sistema de adicción y entonces se desarrolla más la imagología y la capacidad reactiva que el desarrollo simbólico. Y por eso nos encontramos con mayor cantidad de hiperacción, de hiperquinexia. Entonces, porque esta velocidad con que provoca la pantalla de cambio y de golpear el dedo contra la pantalla hace que el sujeto se adecue a velocidades diferenciales. Y esto hace que pensemos, los muchachos de hoy piensan más en imágenes que en conceptos. Es más, le preguntás a un muchacho hoy, más o menos de una educación media, casi universitaria, le preguntás por un concepto y anda tecleando. Gilda, estabas pidiendo pista. No, te quería compartir algo porque me cuesta mucho más pensar en objeto
fractal y, y sí me parece muy estimulante y además, no sé, lo asocio con mucha más rapidez, pensar en la importancia de lo fractal como perspectiva, ¿no? Casi te diría que después de haber hecho psicología social, pienso la realidad y lo que y cómo construimos la realidad, ¿no? De esta manera, como tampoco idéntica en su repetición, sino justamente con esa cualidad que implica ser parte de, ¿no? Como si fuera un todo, como vos decías, similar pero diferente. Porque por algo también, por supuesto, podemos interpretar y comprendernos en común, porque, bueno, porque hay algo de eso que entendemos de una determinada manera, ¿no? Pero nada, me quedaba pensando en eso y la importancia de tener esas perspectivas de complejidad también, ¿no? Para un mundo como el de hoy. Y otra cosa que me hacías pensar también, porque no lo puedo evitar, es la diferencia, ¿no? Entre un mundo que está siendo trazado por la tecnología, pero que al mismo tiempo deja excluida una cantidad de personas que no tienen acceso. Y sin embargo, nosotros estamos pensando ahí, ¿no es cierto? Estamos pensando a través de nuestra propia experiencia, casi como, ¿no? Como aquella que rige la mirada sobre toda la realidad. No sé, esas cosas. Gracias, ¿eh? Interesantísimo todo lo que trae Joaquín. Me hacía reflexionar, Joaquín, entre otras cosas, acerca de nuestra condición, por ejemplo, nosotros etariamente, nosotros y algunas otras generaciones somos anfibios, quizá un poco, ¿no? Como que respiramos, como una vez dijo Barico, ¿no? En Seda, creo que pone, y un día nos despertaremos y tendremos branquias de Google detrás de las orejas, ¿no? Sí, eso lo escribió hace ya unos cuantos años. Y entonces pensaba que estamos todavía nosotros navegando en una zona anfibia de la cultura y donde algunos de nosotros podemos respirar pulmonarmente y un poco nos animamos a respirar con las branquias de Google, o las branquias de Silicon Valley. Ahora, algunos mejor y otros no tanto. Vamos haciendo lo que podemos, ¿no? Claro. Pero después, ya las generaciones que nos siguen, y ni que hablar de los quienes son nuestros nietos y los que van a venir a posteriori, ellos ya no van a ser más anfibios. Ellos van a ser nacidos y criados en la sopa del enjugamiento epocal performático de los cuerpos con las branquias de Silicon Valley y las nuevas tecnologías que devengan. Claro. Y no falta mucho para eso. No, ya está prácticamente, Lila. Yo te diría que Pero está como lo que está por venir aún es más veloz y más, también hay algo de un clinamen respecto de esta cultura de respiración pulmonar, porque el fractal no tiene signo, digamos, el fractal fracta. El fractal fracta, produce esas derivas, pero esas derivas pueden ser también la culminación de una cultura en donde, bueno,
se respirara de otra manera culturalmente y que eso esté llegando a su conclusión y que nosotros nos tocó caer en esta condición de tiempo-espacio y lo estamos transitando, ¿no? Pero hay muchos signos de que esto está, como vos decís, en una transformación imparable, digamos. Por ahí el tema es ver qué se hace en el mientras tanto, ¿no? No con una aspiración de... Ahí está Elena, a ver, dale. Está muteada. Ahora sí. Lila, termina tú. Va por ahí lo que voy a hablar, así que habla tú. No, estoy Tranquila. resonando así Mm, a Sí. Poncho, digamos. mm. Sí, Sigo en resonancias y vibraciones. Me acordé del Eternauta, probablemente porque estuve con un alumno que estuvo dibujando esas cosas, en este sentido como apocalíptico de lo que estamos hablando, ¿no? Em, Pensaba en este grupo particularmente y pensaba en lo que dijiste de la escucha, Joaquín, Sí. y una escucha que aloja y que además hace. Me parece que este, no todo está perdido y se puede seguir, claro, en una escala más micro, sin lugar a duda, generando escuchas que también son fractales, porque cuando uno escucha, tanto en la clínica o en mi caso, en los talleres, eh, hay algo que sigue en resonancia y capaz que dentro de unos años a esa persona le hace modificación. Entonces, eh, si bien está bueno pensar desde la no salida, también me parece que hay haceres que generan fragmentaciones que a la vez generan nuevas maneras de subjetivar, o por lo pronto es lo que quiero creer. Pero creo que es así. De hecho, este grupo es un grupo que empieza, que termina, después empezará otro con otra cosa. Hay otros grupos que empiezan, que terminan, que generan otras cosas en cada uno de nosotros y en cada uno de los grupos que cada uno de nosotros pertenece. Entonces, eh, si bien es cierto que el poder de lo cibernético es abrumador, también es cierto que genera mucha ansiedad y que hay muchas personas que desertan sin saberlo de eso tan enloquecedor que es lo cibernético. Nada, por ahí. ¿Querés comentar, Joaquín? No escuchamos. No, no, escuchamos, a mí me gusta más escuchar. Mm. Vale. Sí, Eh, bueno, Edwin, sí, estaba Alejandra, Lila. Bueno, ahora dale. ah, sí, levanto. Sí, pues es que esto que está comentando Elena me parece muy importante porque precisamente creo que en ese juego de tensiones entre la cibernética, lo tecnológico, Google, está también la relación humana que venía diciendo hace un momento, ¿no? Entonces, creo que la parte y los grupos, como decía Elena, ¿no? También nuestro grupo, o sea, en esas tensiones, creo que precisamente es muy importante darle peso a la fuerza que tenemos a partir de la relación
y de los vínculos que creamos. Entonces, pienso eh, o sea, ¿cómo podría decir? O sea, que de alguna manera el hecho de cultivar estos, este clinamen de desviación a partir de la tecnología, o sea, de esos fractales que tienen que ver con la tecnología y todo, pues también implica una parte de poder, o sea, un poco como lo que les decía de Karen Barada hace un momento, o sea, es decir, la invención de todo lo tecnológico es una herramienta que en sí misma no tiene un valor ético como tal, sino va a depender de cómo se use, ¿no? Pero sí implica poder, o sea, sí implica quien maneja la tecnología tiene un poder a su cargo que va a depender del manejo que le dé, cómo, hacia dónde lleva o sea, hacia dónde dirige ese mensaje que se da a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que allí, pues a mí particularmente no soy fan de la tecnología, pero es muy útil, o sea, la verdad es muy útil y se necesita. Entonces, creo que pues sería también importante darnos cuenta que necesitamos pensar en ella pues también para hacernos cargo de enviar mensajes o no sé cómo decir, o transmitir, tal vez sería un poco más la palabra, transmitir una posibilidad de darle peso a los grupos humanos, a la relación, a la parte de la convivencia, de los vínculos y en ese juego de tensiones, pues tratar un poco en lo posible de equilibrar las cosas pues para que la parte destructiva no vaya eh, como abarcando más espacio, ¿no? Entonces eso pensaba. Ujú. Lila está muteada. Ok, gracias. Sí, no se me arma a mí una visión apocalíptica, sino que una vez estaba caminando con un geólogo en el Parque Nacional Las Torres del Paine, allá casi en la zona magallánica del sur de Chile, un lugar muy maravilloso. Bueno, entonces estábamos viendo unas formaciones rocosas y entonces de pronto apareció el tema en la conversación sobre la conservación, el criterio de conservación. Y bueno, en un momento él se detiene y dice, ¿por qué habría que conservar tanto, no? ¿Qué pasa con el tema de no poder pensar qué hacemos con el afán de conservar? Bueno, a mí es una pregunta que me quedó siempre picando, porque no continuó la conversación. Éramos un grupo de 4 personas que lo habíamos contratado a él para que sea nuestro guía. Era una persona muy, muy formada. Y entonces, creo que también eh, nos van habitando estos procesos en donde las cosas empiezan y se transforman. O sea, esto que hoy Joaquín dialogaba con Edwin, que no era pérdida, sino transformabilidad. Entonces, a mí les cuento lo que me pasa, lo que me afecta, cómo me afecta, que no me viene por el lado de lo apocalíptico, porque me parece que sería como demasiado narcisista, vanidoso de la condición de sapiens, porque digamos, sí, sí, como todo empieza y después termina para armarse otra cosa, ¿no? Y por ahí estamos caminando
sobre ciertos signos de mutaciones y transformabilidades, no solamente de la condición sapiens y sus construcciones de poder, eh, y, y que hay por delante un devenir, un devenir. O sea, en ese sentido lo de los fractales me parece interesante porque poder registrar los fractales que nos toca en este momento poder registrar, lo que es posible registrar, y donde también hay mucho enigmático de cómo esto va a, a transformarse, a qué clinámenes se van a ir produciendo, más allá de las prácticas psicoterapéuticas, mucho más allá, mucho más allá. En ese sentido pensaba un poco el tema de lo apocalíptico, no necesariamente, ¿no? Es apocalíptico. Eso. Edwin. Ah, sí, Oh, sí, no, bueno, lo apocalíptico ya está, ¿no? Es decir, no hay que pensar sí. en lo apocalíptico como universal y al mismo tiempo. Digo, hay continentes donde ya vivieron el apocalipsis y la post-colonización y digo, ¿no? Ahora, sí, escuchaba, bueno, a mí lo que me ha pasado esto del el uso, ya no digamos de la inteligencia artificial, sino del celular mismo y de la información, las noticias y demás en el TikTok, por ejemplo. Yo he subido algunos contenidos ahí que no ha sido gran cosa, ¿no? La experiencia, pero sí reviso mucho y eso, o sea, leo menos, ¿no? Y estaba en una pausa de escribir, he escrito menos, ¿no? Escuchaba a alguien que hablando de Deleuze describía cómo él hablaba en el abecedario, ¿no? Del alcohol, empezando con la A, el alcohol. eh, Decía que en una entrevista que cuando el alcohol le ayudaba a escribir y a producir, pues él mantuvo su alcoholismo, ¿no? Y cuando se dio cuenta que el alcohol ya lo estaba limitando y le impedía, ¿no? El trabajo intelectual, fue cuando decidió dejar el alcohol, ¿no? Entonces, bueno, igual puede pasar con el, con un poco con la adicción a esto, ¿no? Y ahora, yo creo que la inteligencia artificial tiene que ver con la desregulación norma- normativa de lo simbólico, ¿no? La desregulación normativa, ¿no? De la estructura simbólica y el efecto que esto tiene sobre la subjetividad, ¿no? Este, entonces, bueno, yo creo que la transformación tiene sus límites porque llega un momento en que hay ciertos registros necesarios que tendrían que estar y cuando hay cuando no están presentes esos elementos de lo simbólico, lo que emerge es otra cosa, ¿no? Que sí, que ya no es transformación, sino que no hay suficientes elementos para alcanzar cierta subjetivación funcional del deseo mismo, en fin. No, hay todo un planteo ahí que me hace ruido y de que sí, por ejemplo, la cuestión de lo que es fijo, lo que es rígido en psicoanálisis, por ejemplo, tiene que ver con el objeto, cuando el objeto es representado por lo fálico, ¿no? Y lo fálico como función reguladora de la sexualidad, ¿no?
como el único y el más eficiente regulador de la sexualidad y la subjetivación del deseo en la sexualidad. Entonces, bueno, esto es así o no, y esto se está discutiendo hoy en día, me parece, ¿no? Qué tan rígida era ese planteamiento de Freud. El feminismo, pues se burla incluso de eso, ¿no? De que eh, pero bueno, la presencia del padre, por ejemplo, en los transgresores juveniles y demás, bueno, resulta ser una constante. Algo sucede que el elemento de la función simbólica de la cual es portador el padre suele no estar presente de manera reiterada, estadística, casi como confirmativa. Entonces, es algo que queremos ver o hay ciertos límites en la estructura, ¿no? Porque un planteamiento estructural tiene que ver con esto, ¿no? En la física podríamos decir, bueno, la velocidad de la luz es el punto de referencia absoluto. No hay modificación hasta ahora en eso. O sea, no se ha descubierto que pueda haber un más allá de la velocidad de la luz, de la materia, de la energía, ¿no? Hasta ahora no se ha demostrado. Y eso es fijo y es, pues incluso un planteamiento casi, bueno, eso es estructural, inamovible hasta ahora, ¿no? Entonces, estamos ante que hay ciertos límites en la transformación, ¿no? De las posibilidades del ser, ¿no? En una sociedad y que en todo caso me parece que lo vamos a ver con las estructuras disciplinarias, ¿no? Porque las estructuras disciplinarias se mantienen, las cárceles se mantienen, el ejército se mantiene, ¿no? Ciertas formas de funcionamiento del aparato educativo se mantiene. Entonces, las estructuras disciplinarias se van a hacer más fuertes, incluso todavía con la inteligencia artificial, o van a disminuir y entonces van a ser sustituidas por la inteligencia artificial, ¿no? Es nada más esto. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta, Joaquín, pero ojalá te motive para resonar, porque ¿qué lugar darle a la justicia en el CRINAME o cómo contemplar diferencias mismo por lo de Gilda que decía que hay, hablando de la tecnología, la gente que no accede, o bueno, Alejandra insistió sobre la parte del poder. Es decir, aquí como estos diálogos, espero, abarcan tres zonas, que es anarquía, deserción y autoridad, ¿no? ¿Cómo plantear para poder cuestionar el orden, para que me parece que una respuesta que vos das es cuando decís que hay algo de la escucha, hay algo del otro que genera un movimiento, ¿no? Eh, Bueno, el ejemplo que trajo Elina, que el hombre que dice en Inglaterra, perdón, en Estados Unidos, él hablaba inglés, pero no. Y a la mujer le sirvió para salir del circuito de la culpa, de decir, acá hay un elemento faltante que hasta que no tenga eso que me falta, sigo para adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo poder revisar algo de este ordenamiento que me resulta bien interesante, la propuesta del CNINAME, ¿no? Eh, en donde pueda revisar ese orden y no quedar sujeto a una repetición que confirma los lugares de poder, que es el problema seguramente
ojalá sea promesa, Edwin, de diferentes charlas para adelante. Es ese problema del estructuralismo, en donde plantea la situación para conservar, y por eso las feministas me parece, se matan de risa, ¿no? Uno Sí. queda como, bueno, ¿de qué manera dar lugar, ahora te lo formulo diferente, a la anarquía en el sentido de un cuestionamiento, de un orden, de poder revisar un origen para no que no sea repetitivo? Si se te ocurre algo, algo para comentar. Jacqueline. Ya que dale. Estamos muy sobre la hora, pero no sabía si hablar o no, porque a mí esos intercambios, estoy en plena elucubración y no sé si lo que voy a decir cabe, si no cabe, pero como estamos a la deriva, bueno, déjenme Bueno, derivar. Este, una sí buena tenía ganas, autorización. gracias, sí tenía ganas de derivar con ustedes, porque a mí no sé por qué sí, en realidad creo que tiene que ver por eso del título de uno de sus libros de Eric Fromm. Y estoy haciendo referencia a uno que no, voy a traducir porque no sé cómo es en español, pero es sociedad alienada y sociedad sana. Ubican. Este, Le voy a leer solo un poco de qué habla eso porque me resonó bastante a mí con lo que estamos hablando. Ahí en este libro, Eric Fromm analiza la condición del hombre moderno en una sociedad cuya principal preocupación es la producción económica en lugar del desarrollo de la creatividad humana. El hombre moderno, afirma Fromm, es ajeno al mundo que ha creado a sus semejantes, a las cosas que utiliza y consume, a su gobierno y, en definitiva, a sí mismo. Su personalidad está condicionada. Permitir que las tendencias actuales se desarrollen sin freno daría lugar a una sociedad malsana de individuos totalmente alienados. ¿Qué podemos hacer? Entre el dirigismo capitalista y la dictadura totalitaria existe una tercera vía: crear una sociedad sana en la que nadie sea un medio para los fines de otros, en la que el hombre sea el centro y en la que todas las actividades económicas y políticas estén subordinadas al objetivo de su crecimiento. Fromm no solo presenta aquí un nuevo psicoanálisis humanista, sino que nos muestra las diversas posibilidades de cambio social que pueden alejarnos del camino del robotismo y conducirnos a la salud mental como individuos responsables y creativos en una sociedad sana. Esto fue ubicado en el 56, así que digo, yo no había nacido, dicho de paso, es como para mostrar que estas preocupaciones y estos temas eh, vienen, creo que de bastante hace tiempo, ¿no? Estábamos hablando de generaciones y que no solamente que no se ha frenado, contrariamente a lo que ahí esperaba Fromm, creo que no solamente se ha frenado, sino que estamos en una aceleración de estos fenómenos en los últimos años absolutamente imparable. No veo cómo la podamos parar. Entonces, ¿qué nos queda? Y yo creo que esto de por lo menos verlo, eso que estamos haciendo acá, tener espacio donde podamos pensar esto,
no veo muchas otras líneas que pararnos desde este lugar de estar alerta. Por ejemplo, yo no tengo nietos, pero si tuviera eso de decir, bueno, cuidado con las pantallas hasta los 5, que me impresiona ver a los nuevos eh, tetes, ¿no? Los chupetes, los 9 objetos chupetes son los aparatos electrónicos. Lo ves a los niños en los carritos de bebé con esto. Lloran y en lugar de darle un chupete le dan un aparato. Es un poco impresionante para nosotros ver eso, pero parece ser una cosa ya totalmente común. ¿Hasta cuándo vamos a ser capaces de asombrarnos con estas cosas? Y capaz que mientras lo podamos señalar, alertar, difundir, no sé, pero me parece que no hay muchos otros caminos, porque frenarlo no lo veo, porque está el beneficio económico que señalaba ahí en esta corta lectura, que está atrás de todo eso. Quizás, quizás, por una vez los más pobres serán los más ricos, los que no tienen acceso hoy en día a la tecnología, el día de mañana tengan una riqueza de posibilidad de Nativa. producción de pensamiento que los que nacen con el chupete electrónica en la boca, capaz que no lo tendrán. No lo sé, estamos en plena ciencia ficción, pero gracias por darme lugar. Yo quiero comentar algo antes de cerrar, porque ya estamos pasados, pero lo que quiero decir es, Sí, quizás lo más significativo del cambio cibernético tiene que ver con los comportamientos eróticos y heterológicos. Eso es lo más brutal que ha habido. Fíjense en que todo el cambio que tiene que ver con de la lucha digamos, toda la problemática de género, pero no solamente la problemática del género, sino la existencia de nuevas formas, de siguientes formas diferenciadas del comportamiento sexual, se ha detallado de una manera significativa. Y creo que ese es un elemento importante de la cibernética. La presencia de la cibernética es lo que aceleró ese proceso. Y el aceleramiento también de las formas de gobierno. Pero bueno, y el aspecto jurídico lo dejamos para otro momento, porque estamos muy Sí, interesados en este tema, ¿no? Creo que se sí. llamaba Shoshana Zuboff, creo que es el libro más importante del siglo XXI. Y de La ley Dios como de objeto fractal. Shoshana, que es el capitalismo, el análisis que hace del capitalismo de la vigilancia, no tiene desperdicio ese libro, es absolutamente demencial e impresionante. ¿Cómo se capaz que lo pones en el WhatsApp. otro libro? Ok, Sí, sí, por favor. Muy gente, bien. Gracias. Bueno, Gracias. 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 Queda Gracias, lo del Joaquín. estructuralismo, el estructuralismo pendiente en el